nosotros. Del Señor con gratitud y alza tu voz. La Iglesia de Cristo. En esta ocasión espero que usted entienda varias cosas acerca de la Iglesia del Señor. Me he identificado como miembro de la Iglesia de Cristo. Tal vez le he aclarado ya que no soy miembro de ninguna denominación, ni quiero ser miembro de ninguna denominación. Usted sin duda se estará preguntando, entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es esta Iglesia de Cristo? ¿Será una secta nueva? ¿Será algo diferente realmente? ¿Qué es? Y lo que quiero hacer en esta oportunidad es sencillamente aclararle 3 puntos sencillos. El primero es que Cristo edificó su iglesia exactamente como Él la quería. Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí Cristo está prometiendo a sus apóstoles que el Espíritu Santo les iba a guiar a toda la verdad. Y esa verdad es la que guió a la iglesia que Cristo construyó, que Cristo edificó. Esta enseñanza inspirada por el Espíritu Santo en los apóstoles es la manera en la cual Cristo dio la enseñanza, de modo de no equivocarse de ninguna manera, y así la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento, recibió toda la verdad. Un poco más adelante, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, esto es, después de la muerte del Señor Jesús, después de su resurrección y después de su ascensión a la diestra del Padre. Después de esto, ya Cristo envió el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, empezó a predicar el Evangelio por primera vez, para establecer, para fundar, para edificar la iglesia que es de Cristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 41. Esta es la conclusión y el resultado del primer sermón del Evangelio predicado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino, el apóstol Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo y predicó acerca de Cristo. Ahora, en los versos 36 al 41, encontramos la conclusión del sermón y el resultado, que es la fundación de la iglesia que es de Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí tenemos la predicación del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y el resultado es que él ofrece el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo a todos aquellos que se arrepientan y se bauticen en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Y el resultado después de la exhortación de Pedro es que como 3,000 personas
recibieron su palabra, aceptaron la enseñanza del Espíritu Santo por medio de Pedro. Y como resultado, fueron bautizados en el mismo día. Los que recibieron su palabra en ese mismo día, como 3,000 personas, fueron bautizados. Y el texto dice en el versículo 41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el versículo 47 nos aclara a qué fueron añadidos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados y añadidos por Cristo a su iglesia, que principió en este mismo día. Ahí tenemos el principio de la iglesia que Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Y personas fueron añadidas a esta iglesia día tras día. Esta iglesia edificada por Cristo. En el versículo 47 nosotros encontramos como punto clave el hecho de que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y así empezó la iglesia. Y en el versículo 42 encontramos también algo muy importante acerca de esta iglesia de Cristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta iglesia, edificada por Cristo, era lo que Él quería. Fue fiel a la doctrina de los apóstoles, la que recibieron y enseñaron por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y el resto de la Biblia, de Hechos capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 22, habla de esta iglesia, la que Cristo fundó. Así que Cristo quería su iglesia así como Él la fundó, así como Él la edificó en el día de Pentecostés, fiel a la doctrina de los apóstoles. No quería que cambiara ni en doctrina ni en práctica. Cristo no quería que la iglesia se cambiara. Y este es el segundo punto que quiero que entienda en esta oportunidad. El primero es que Cristo mismo edificó su iglesia por medio de la enseñanza de los apóstoles, y la edificó exactamente como Él la quería, perfecta, sin necesidad de modificación. Y el segundo es que Cristo no quería que la iglesia cambiara. Sin embargo, sabía que iban a cambiar algunos. En Hechos capítulo 20, el Espíritu Santo advirtió por medio del apóstol Pablo de estos cambios. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 32. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar raíz a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos 20, versos 29 al 32. Nos está advirtiendo el apóstol Pablo que de los mismos cristianos, algunos se apartarían de la verdad. Y nos está encomendando a la palabra de Dios. No es necesario cambiar. Podemos nosotros seguir el modelo de la palabra. Podemos seguir el modelo que encontramos en el Nuevo Testamento, y nosotros podemos estar seguros que estamos haciendo lo que Cristo quiere y que somos lo que Cristo quiere, que somos la iglesia que Él edificó, fiel a esa doctrina. Pero cuando empezamos a cambiar y apartarnos de esa palabra, de la verdad de Dios, entonces encontramos problemas. Porque Dios no aprueba estos cambios. Estos cambios
provienen de Satanás. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, encontramos nosotros una manifestación del poder del hombre de pecado, de aquel que es por medio de Satanás mismo. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 7. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía significa que se apartan del camino, se desvían. Vendrá, dice, primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora no vamos a tratar de explicar todo este párrafo, pero sí es necesario que entendamos que el apóstol Pablo está diciendo que el día del Señor no vendrá hasta que venga primero la apostasía, y que esta apostasía, ese misterio de la iniquidad, ya estaba en acción, ya estaba en movimiento, ya había comenzado cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras hace más de 1900 años. Así que la apostasía, el cambio de la doctrina y las prácticas de la iglesia del Señor, el desvío, el apartarse de este camino que Cristo había trazado, era algo que Cristo no aprobaba, pero que sí sabía iba a suceder. No se sorprendió, pero también no aprobó todos estos cambios. Y nosotros no debemos sorprendernos al ver la existencia de diferentes doctrinas, diferentes prácticas religiosas en el nombre de Cristo hoy día, porque todo esto es parte de algo que Dios conocía de antemano y que Dios nos advierte en su palabra. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3, encontramos nosotros la explicación del origen de esta apostasía y de estas enseñanzas equivocadas. La Biblia dice en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se desviarán o apostatarán, es lo mismo. Algunos apostatarán de la fe, ¿cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí el apóstol Pablo nos está advirtiendo de nuevo acerca de la apostasía, acerca de algunos, no todos. No iba a ser una apostasía completa de todos los miembros de la iglesia. Dice el texto, algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe. Y la manera en la cual apostataron, se desviaron, fue por escuchar enseñanzas equivocadas, enseñanzas inspiradas en los demonios, en los siervos del diablo, en Satanás mismo. Y por esto ellos se desviarán del camino de Dios. Luego presenta él también algunos ejemplos de enseñanzas equivocadas, enseñanzas falsas, que serían manifestaciones de esta apostasía. Y todavía hoy día hay personas que siguen enseñando semejantes doctrinas equivocadas.
así como hicieron en aquel tiempo. También en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4 encontramos algo muy importante. Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿por qué van a seguir personas enseñanzas equivocadas? Todos dicen que usan la Biblia, todos predican a Cristo. Bueno, creo que el apóstol Pablo nos explica algo aquí en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, te amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Es decir, que las personas van a buscar predicadores, personas que les enseñen lo que ellos quieren oír. Buscan enseñanzas que les agradan y que aprueban sus propios errores. Esta es la causa de la apostasía y de tantas denominaciones que existen hoy día. Ahora vamos a pasar a considerar el diagrama que tenemos acerca del origen de las diferentes iglesias. La iglesia de Cristo fue establecida en el día de Pentecostés, como ya estudiamos en Hechos capítulo 2, versos 36 al 41 y el versículo 47. Y esto es lo primero que nosotros tenemos en el diagrama, el establecimiento de la iglesia que es de Cristo. Su fundador fue Cristo Jesús. Es el reino eterno prometido por Daniel en Daniel 2, versículo 44. El reino inconmovible recibido por los discípulos del Señor en el primer siglo. Hebreos 12, versículo 28. Esta iglesia fue exactamente lo que Cristo quería. Le agradaba, pues era fiel a la doctrina de los apóstoles que Cristo mismo había dado por medio de la obra del Espíritu Santo. En ella hay salvación, pues Cristo es su Salvador. Efesios capítulo 5, versículo 23. Y aquí tenemos en el diagrama la iglesia de Cristo, establecida por Cristo y que es fiel en esta línea recta a la doctrina que Cristo estableció por medio de sus apóstoles. Sin embargo, Cristo advirtió por medio de los mismos apóstoles que de la misma iglesia algunos se apartarían de la verdad para seguir doctrinas y prácticas no autorizadas por el Espíritu de Dios. Esta apostasía de algunos, no todos, de algunos cristianos fue paulatina, poco a poco, y resultó sencillamente de haber dejado el patrón bíblico, o sea, la doctrina de los apóstoles. En esta condición los cristianos apóstatas no tenían la salvación, sino que habían perdido su comunión con Cristo y Dios. Segunda Juan, versículo 9. Algunas de las innovaciones doctrinales que poco a poco se desarrollaron y que resultaron en la Iglesia Católica Romana, iniciada en el año 311 después de Cristo, son las que se encuentran en la lista a la izquierda, empezando con el agua bendita en el año 120 después de Cristo. Ninguna de estas doctrinas ni prácticas se encuentran autorizadas para la Iglesia en el Nuevo Testamento. Ninguna. Al contrario, contradicen enseñanzas escriturales. En el año 1054 después de Cristo se realizó una división en la Iglesia romana que resultó en la Iglesia Católica Ortodoxa griega. Uno de los puntos básicos en el desacuerdo fue la autoridad suprema del obispo de Roma, la cual fue rechazada por la ortodoxa, así como algunas otras prácticas. Y esto tenemos nosotros también en el diagrama, la división entre la Iglesia Católica Romana que resultó de la apostasía y luego la división entre ellas, la Iglesia Católica griega ortodoxa teniendo su origen en el año 1054 después de Cristo. En el siglo XVI, conforme también al diagrama, se originó la Reforma Protestante bajo el liderazgo de Martín Lutero, un sacerdote en la Iglesia romana. Su propósito no fue empezar ninguna nueva religión, sino reformar
la misma Iglesia Católica Romana, aunque las denominaciones protestantes que resultaron, como la luterana, la episcopal, la presbiteriana y la bautista, tenían muchos buenos puntos, pero también muchos errores, especialmente en que concebían una reforma de una iglesia que no era la de Dios, no era la que Cristo había establecido. En vez de sencillamente volver a ser la iglesia del Señor siguiendo las normas neotestamentarias, aceptaron algunos de los credos humanos ya establecidos por la Iglesia Católica Romana, así como muchos de sus conceptos doctrinales y tradicionales. Todo esto impidió que pudieran seguir unánimes en sus pensamientos y ha resultado en muchas nuevas divisiones en el cuerpo de los creyentes entre las sectas evangélicas. Luego las sectas americanas, originadas principalmente en los Estados Unidos de América y en otros países de las Américas como México, El Salvador, Guatemala y otras naciones, siguen prácticamente la misma filosofía de las de la Reforma, pero con mucho énfasis sobre la obra milagrosa del Espíritu Santo. La mayoría tienen un supuesto profeta o grupo de hombres inspirados que ejercen la autoridad en ellas a través de sus enseñanzas supuestamente inspiradas. Pero comparando sus enseñanzas y prácticas con las del Nuevo Testamento, se nota claramente que no son la iglesia que Cristo fundó en el día de Pentecostés, ni pretenden ser en su mayoría. Todas las sectas, y esto es muy importante que lo entendamos, todas las sectas tienen fundador humano. 2, cabeza humana, alguna persona que tiene autoridad además de Cristo. Estatutos humanos. Y 4, nombres humanos. 5, cultos humanos. O sea, practican cosas que los hombres han establecido en vez de las cosas que Cristo estableció en su palabra. Y 6, requisitos humanos para lograr la membresía en ellas. En la iglesia de Cristo, todo esto es divino. Todo esto proviene de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, versículo 1. Jehová edificó solamente una casa, solamente una iglesia, y la edificó hace más de 1900 años. Y estas casas, estas iglesias establecidas en tiempos más modernos, 1000 años después del tiempo de Cristo, 1500, 1600, 1800, 1900 años después de Cristo, no pueden ser la casa de Dios. Y la Biblia dice claramente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmos 127, versículo 1. Así que las personas que están luchando en esas plazas, están luchando en vano. Están luchando en vano porque están luchando en algo moderno. No están luchando en aquello edificado hace 1900 y más años. Están luchando en vano porque están luchando en algo humano. No están luchando en algo divino, construido, edificado por Cristo Jesús. Son muy sinceras estas personas y realmente les amamos, pero queremos que entiendan que la iglesia que Cristo fundó no es una secta, no es una iglesia nueva, no es una iglesia católica romana, no es protestante, no es pentecostal, no es evangélica ni sectaria en ningún sentido. Es la que Cristo fundó, encabeza, dirige y salvará. Y esto me lleva al tercer punto que quiero que entendamos en esta oportunidad. El primero fue que Cristo edificó su iglesia exactamente como Él la quería. El segundo, que Cristo no quería que la iglesia se cambiara, pero muchos cambiaron. Y el tercero es que la iglesia de Cristo no es una iglesia nueva. En Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, y el versículo 47, leyendo de nuevo este pasaje. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el verso 47,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los hombres que obedecieron el evangelio que predicaron los apóstoles fueron añadidos así a la iglesia que Cristo edificó. Este fue el único requisito para pertenecer, para formar parte de la iglesia del Señor. El verso 47 de nuevo dice que el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. Los salvos. Todos los salvos por medio del evangelio predicado por los apóstoles fueron añadidos a la iglesia. Ellos son la iglesia. Los salvos componen la iglesia del Señor. La iglesia no es una institución religiosa. La iglesia no es una organización eclesiástica. La iglesia es sencillamente el cuerpo, el conjunto de todas aquellas personas que por medio de la predicación del evangelio han llegado a creer, se han arrepentido y han sido bautizados para perdón de los pecados y han recibido el Espíritu Santo de Dios. Esto es la iglesia. La iglesia se compone de individuos. ¿Quiénes son estos individuos? Son todos los individuos que han escuchado el verdadero evangelio, el que encontramos exclusivamente en el Nuevo Testamento. Ellos escucharon este evangelio, lo creyeron de todo corazón, se arrepintieron, decidieron cambiar su vida y fueron bautizados para recibir no membresía en una denominación, sino para recibir perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ellos entonces automáticamente, por el poder de Cristo, pasan a formar parte de la iglesia. No pasan a formar parte de ninguna denominación, no son aceptados por alguna secta, sino que son añadidos por Cristo a su iglesia. En Lucas capítulo 8, versículo 11, en la explicación de una parábola, hay un principio muy importante que es necesario que notemos en esta oportunidad. Lucas capítulo 8, Cristo ha enseñado acerca de la parábola del sembrador y está explicando parte de esta parábola. En el versículo 11 él declara, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla del reino de Dios es la palabra, el evangelio. Si nosotros predicamos el mismo evangelio hoy día, creemos y obedecemos al mismo evangelio, seremos añadidos al mismo reino, a la misma iglesia, no a ninguna denominación de origen humano, no a ninguna iglesia nueva, sino a la iglesia de Cristo, la que Cristo fundó en el día de Pentecostés. Si usted toma una semilla de naranja y la siembra, ¿qué fruto le va a dar? ¿Le va a dar acaso manzanas? ¿Banano? Nunca. La semilla de naranja, si es que produce fruto, va a producir el fruto de naranjas, el mismo fruto siempre. Si usted toma una semilla de naranja de hace 100 años y la siembra, si produce fruto, va a producir el fruto de naranja. El fruto siempre es el mismo. Y así es con la semilla del reino de Dios también. Si la semilla del reino de Dios, de la iglesia de Cristo, era la palabra de Dios, y esta semilla sembrada en los corazones de los hombres en el día de Pentecostés, produjo cristianos que fueron añadidos a la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la única iglesia que había. Entonces, años después, un hombre llamado Saulo de Tarso escuchó este mismo mensaje, el mismo evangelio. Obedeció el evangelio de la misma manera. Fue sumergido en agua para remisión de sus pecados, para lavar sus pecados. Él fue añadido a una iglesia nueva. ¿Fue añadido a una denominación diferente? No.
fue añadido a la misma iglesia que aquellos del día de Pentecostés. Más adelante encontramos a un joven llamado Timoteo, que escuchó el mismo evangelio y obedeció el mismo evangelio de la misma manera. Ahora vamos a decir que Timoteo, porque habían pasado algunos años, que él ahora es añadido a una denominación nueva. No, él fue añadido a la misma iglesia que Cristo edificó, porque escuchó y obedeció el mismo mensaje. La misma semilla produjo el mismo fruto. Y así es hoy día. Si usted o yo escuchamos el mismo mensaje, lo creemos y lo obedecemos, esta semilla va a producir el mismo fruto. Cristianos, miembros de la iglesia que es de Cristo, nos va a salvar y como salvos vamos a pasar a componer, a formar parte de la iglesia de Cristo. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, esto es lo que queremos decir. La iglesia que Cristo mismo edificó. La iglesia que es lo que Cristo quiere, porque sigue el modelo, la doctrina de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento, que no sigue ninguna otra cabeza, no reconoce ningún otro fundador, no tiene ningún otro estatuto ni reglamento, no tiene ninguna práctica que no se encuentre en el Nuevo Testamento. Esta es la iglesia de Cristo, formada por todos aquellos que han escuchado el sencillo evangelio de Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección, que la han creído a esa predicación y que han sido bautizados para perdón de los pecados y han recibido el Espíritu de Dios. Estos son la iglesia de Cristo. No se trata de una denominación, no se trata de una institución con sede humana. Se trata de la iglesia que es de Cristo. Y usted necesita ser miembro de ella. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final, somos pueblo escogido.